estuvieron allí, hicieron un gran papel, un papel heroico. ¿Se fueron tomados en cuenta? No. Yo estuve no en la cumbre, pero estuve en varias de las actividades que se realizaron, y además me pusieron de pronto como de coordinador de algunas de esas actividades, porque ellos no conocían a muchas personas aquí en Los Ángeles, y yo conozco a varios activistas, y esos activistas que son cubanoamericanos, algunos de los cuales ni siquiera hablan español, pero que son muy patriotas, facilitaron muchas de las actividades que sucedieron. Yo creo que casi todas las presentaciones ellos estuvieron comprometidos con los visitantes. Los visitantes, sabes que era Salomé Bacallao, se me olvidan los nombres, pero Anameli, bueno, algunos de los nombres, Anameli Ramos, estaba, por supuesto, Rosa María Payá, estaba Norges Rodríguez, en fin, todas estas personas maravillosas, jóvenes, idealistas, ¿no? que están aquí para defender en realidad los derechos de todo un pueblo que tiene muy pocos, si vamos a contarlos, ¿no? Muy pocos, personas con experiencia política y personas con el discurso adecuado para poder enfrentarse a estos monstruos que vienen a estas cumbres. Gracias a Dios no hubo una presencia del gobierno cubano, porque de lo contrario hubiera habido, como ya sabemos, que ha pasado tradicionalmente, palos y patadas, porque ellos nunca se amilanan ante este tipo de cosas. A ellos no les importa que estén en un escenario internacional, ellos ahí también te entran a golpes, y gracias a Dios no estaban aquí. Pero sí había dos partes enfrentadas, y una era el grupo, no sé, de Condis, que es como los nuevos pequeñas empresas, que algunos dicen que son la cara, como la manera de lavarse la cara el régimen con este tipo de personaje. También estaba Rick Herrera, que es también un propulsor de el engagement. Todas estas opiniones son válidas. La opinión de los disidentes, para llamarlos de alguna manera, tradicionales, como la Payá y Anameli, también son opiniones válidas. Se enfrentan, son diferentes maneras de tratar el asunto. Ahora, lo interesante es esto. ¿Realmente tiene algún impacto la presencia y la opinión de los luchadores por la libertad, por los derechos democráticos en Cuba, que están representados por la disidencia, los jóvenes? Para mí, ¿no? Tengo 66 años. ¿Tiene algún impacto esto en la política norteamericana? Yo diría que ninguno. Yo creo que después de cada reunión se hizo una declaración por parte del gobierno norteamericano en que negaba exactamente todo lo que se había tratado en las reuniones. Si alguien tiene un poco de empatía y de atención acerca de la opinión de alguien que ha participado y ha sido un protagonista, y ha sido el recipiente, ¿no?, de la peor represión que ha ocurrido en Latinoamérica en los últimos par de años, que fue los eventos posteriores a 11J, a julio 11. Si alguien tiene la más mínima sensibilidad respecto a lo que ha pasado en Cuba, entonces las políticas reflejarían esa sensibilidad, ese entendimiento. Esto no es lo que sucede con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha desmantelado en poco tiempo, y quiero decirte que tuvo un obstáculo en la misma evento inesperado del 11 de julio. De lo contrario, ya Juan González había anunciado que unilateralmente era en el mejor interés de las políticas exteriores norteamericanas con respecto a América Latina, el levantar unilateralmente todas las políticas, es decir, eliminar todas las políticas de Trump. De lo contrario, lo han hecho antes. Vinieron varios eventos, pero el 11 de julio particularmente. Pero es decir, todavía el muerto estaba caliente y ya ellos estaban ahora levantando todas
eliminando todas las presiones al régimen. En fin, a ellos no les importa nada de eso. Yo creo que al fin de cuentas no les importa absolutamente nada de lo que digan los disidentes. No actúan de acuerdo a la experiencia de los disidentes, no los toman en cuenta. Como tú sabes, Jorge, y sabe casi todo el mundo que ha leído mi libro también, de Dónde son los gusanos, yo llevé una bitácora acerca de esos viajes. Mis viajes comenzaron en el 2016, que fue el año en que murió Fidel. Yo llegué a La Habana antes de que Fidel muriera, pero estuve viajando el 17, el 18 y el 19. El 19 ya yo no iba a regresar más a Cuba, pero tuve que regresar por la muerte del hijo de mi sobrino. Yo creo que en ese momento había una, digamos, llamémosla una oportunidad. Había una oportunidad de diálogo interno, en el sentido, y esto es lo que quiero decir, había una oportunidad de diálogo interno entre cubanos. Nosotros, por el solo hecho de llegar a La Habana con dinero, sin ser millonarios, aunque hubo millonarios que también estaban presentes en esa época del año 15, quizás desde el 14 hasta 16, 17, sobre todo realizando obras de reconstrucción de propiedades que habían comprado, etcétera, pero participando también en varios eventos artísticos. Yo participé en uno, fue la retrospectiva de Gustavo Pérez Monzón, el pintor, y yo escribí las palabras del catálogo con Ela Fontanal Cisneros. Toda esa gente estaba allí y muchos más, además de la presencia que ya sabes de Rolling Stone y todo eso. Eso creó un ambiente favorable a la oposición. Yo me acuerdo de las discusiones abiertas en cualquier ámbito de La Habana. Yo hice una lectura de poemas que por su propia naturaleza era un acto político, pero todo eso se perdió en el momento en que se radicalizó, aunque la radicalización tuvo su encanto y tuvo su razón de ser. En el momento en que Obama, que es el autor intelectual de todo esto, elimina la iniciativa o la ley de pies secos, pies mojados, se empieza a cerrar el cuadro. Y luego viene Trump y hace algo que siempre quisimos, que es que nos cerrara, echara agua, dominó, y aquello se cerrara completamente. Entonces, la salida nada más que era hacia arriba, ya no había salida por los costados, no había salida de emergencia. Es decir, ya no podía, aquello era un pantano pestilente de donde tenías que salir a como diera lugar. Y lógicamente el incremento de la comunicación a través de los medios sociales hizo que el malestar llegara a un punto de inflexión. Y que llegara a esto que vimos después, que fue un desarrollo inesperado, o quizás esperado, pero insólito, en el que vimos casi, nos creímos casi a las puertas. Sobre todo cuando tú no tienes mi edad y tú eres un joven de 30 años, tú puedes tener la ilusión de que ha llegado el momento de la verdad. Quizás sin tener en cuenta, aunque eso ya por fin lo vimos también muy claramente, de que detrás de la fachada había unos avispas negras y un gran régimen de respuesta rápida a crisis y a motines populares o a levantamientos populares, que los vimos en full swing. Ahí estaba todo. Estaba preparado completamente como una obra de teatro que nada más que necesitaba, ¿no?, alzar el telón, se alza el telón y aquí aparecen estos tipos que te pueden romper el cráneo. Le preguntaba a ellos, políticamente, ¿no hubiera sido mucho más interesante mantener el estado crónico de insatisfacción y comunicación, ¿no? Y ir dando pasos más pequeños, ¿no? Ir dando pasos más pequeños, en lugar de salir echando como Super Mario hacia la fresita al final del laberinto. Es decir, no nos precipitamos, pero bueno, era posible no precipitarse, dadas las circunstancias. Todas estas preguntas, no sé si alguien se las está haciendo, pero yo creo que lo que yo vi
era el principio de algo que pudo haberse manejado políticamente de una manera mucho más sensata. Y creo que las restricciones de Trump fueron un arma de dos filos. Por un lado, precipitó ya, lo que ya vimos, y por el otro lado, pasó lo mismo que en Venezuela, era un endgame. Ahí no había una salida preparada, ni siquiera una salida bien pensada, ni siquiera una serie de ninguno de los factores tomados en cuenta. Entonces, no era mejor habernos quedado haciendo reuniones contrarrevolucionarias en un bar, en tener unas tremendas discusiones, digamos, en el teatro, en el momento de Harry Potter se acabó la magia, ¿no? Donde la gente se callaba la boca, pero el impacto, por ejemplo, de 10 millones fue muy, muy grande en ese momento, tuvo un impacto social entre las clases intelectuales, etcétera. Es decir, hubo todo un tipo de movimiento que para mí tuvo más sentido, tenía más sustancia que sencillamente salir un día y tratar de tomar asaltar el cielo sin poder lograrlo. Entonces, esto es lo que yo creo que es importante discutir y ver que los vaivenes de la política norteamericana son determinantes y que en este momento los norteamericanos no están interesados en ninguno de estos protagonistas. No están interesados. Son personajes menores en esta trama. Y como tú bien dices, hay otros a los que ellos están escuchando con mayor atención porque coinciden con el discurso de ellos mismos. Y yo creo que en este momento la inteligencia política, la sagacidad política nos debía poner en ese bando. Es decir, ser fuchés, nosotros no podemos, dar la cara en la política no tiene ningún interés. El cinismo es el signo de estas negociaciones, desde el toque hasta puentes de amor o las pequeñas empresas, los pequeños empresarios. Toda esta gente tiene una oportunidad mucho mayor en estos momentos, paradójicamente, que ninguna de la disidencia honesta y de la disidencia decidida a quitarse la careta y hablar por lo claro. Tienen muchas más posibilidades con esta administración. La administración no puede demostrarlo de una manera más fehaciente, no puede decirlo de una manera más clara. A nosotros no nos interesa absolutamente nada lo que ustedes están diciendo. El cambio fraude ya ha sucedido, ya el cambio fraude sucedió y está perfectamente bien plantado. Es decir, el cambio desde el raulismo o el régimen multifamiliar, que se puede llamar, de los Castro, al régimen de Díaz-Canel y Liz, porque que son como Clara y Mario, son como un dueto, que nos han impuesto totalmente y que viene asociado a toda una gran parafernalia, una gran mafia que ellos traen, que se ha desarrollado durante largo tiempo. Ahí está, es decir, el cambio falso es una idea, no es una idea nueva, ni es una idea de Biden. Biden nada más que ha sido el testaferro de Obama. Esta idea fue promulgada porque fue casi como una orden dictatorial. Ben Rhodes se buscó a un tipo en el New York Times colombiano que se llama Londoño. Y Londoño lo primero que hizo fue escribir unos primeros artículos laudatorios de cuestiones no esenciales, no políticamente centrales, sino como estaba haciendo ahora AMLO en México, a través de los médicos. Entonces hubo una epidemia de Ebola en algunos de los países africanos y los norteamericanos, una cordillera de México, de doctores, perdón, norteamericanos y doctores cubanos fueron y pusieron fin a aquella
Londoño fue el encargado de escribir estos artículos laudatorios en que podemos colaborar, podemos colaborar. Aquí vemos cómo el humanismo de ambos países se unen, Y de ahí para adelante, toda la idea de una transición fue impulsada desde el New York Times por Londoño y escrita en todos sus detalles por Ben Rhodes, que estuvo ahí en cada paso, y Kerry. Entonces, esta idea de que venía algún cambio, que realmente había un cambio, un relevo. Por cierto, Fidel se murió como si fuera en una obra de teatro en el momento justo, ¿no? Salió salió él con toda su tralla. En fin, todo esto se viene preparando desde el año 2014. Es decir, la idea de que realmente ha habido un cambio. Ahora, por supuesto, la idea relativamente nueva, cambiado de nombre, es que se quiere empoderar y no se puede dejar de tener un engagement con La Habana, debido a que se quiere empoderar a los nuevos empresarios y que la empresa privada, la pequeña empresa, esta es la manera de, ¿no? Y que para eso pues tenemos que quitar todas las restricciones de envío de dinero, etcétera. Pero bueno, este es un régimen que es incapaz de hablar él mismo, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Es decir, tiene dos caras esta moneda y hay que verla siempre. El problema de Cuba no es unilateral. Es decir, si esas personas son incapaces de hablar con los propios jueces de su Corte Suprema, si esas personas son capaces de traer a la hija de Cheney, la persona más odiada en la política norteamericana de los últimos 50 años, y ponerla en una comisión macartista para perseguir a Donald Trump en el 2022, y ponen a Liz Cheney y son incapaces de tener la más mínima conversación con ninguno de los congresistas cubano-americanos cuando se trata de decidir algunos de los aspectos importantes de la política hacia Cuba. No los llaman, no les contestan las llamadas. ¿Cómo es posible que nosotros podamos esperar nada de estas personas? Esperar ninguna comprensión. A partir de estas cosas es que a mí me parece que es tan obvio que se está jugando otra vez el destino de la nación cubana a otro nivel que no estuvo sobre la mesa en la cumbre. No estuvo. Está en otro cuarto, está ni siquiera en el cuarto donde está Condis y está Rick Herrera. Está en otro cuarto, está en otra habitación. Lo único que esta gente necesita es el cuño de aprobación de alguno de estos actores, y a veces lo consiguen.